Queridos hermanos, bienvenidos a su espacio, Creciendo en la Palabra. Nos sentimos muy contentos de poder llegar a sus hogares cada semana, una producción de la Asociación Metropolitana. Saludos desde la Ciudad de México y hemos de abordar la lección número 9, pasajes contradictorios. Hemos ya llegado a la lección número 9 de este estudio, ¿qué es el hombre? Nuestra esperanza ante la muerte. Y en este repaso hemos de abordar esos pasajes que muchos han aceptado de una manera errónea y que eso ha levantado falsa esperanza e incluso algunas equivocaciones en esta tierra. Por lo cual invitamos a que pueda quedarse con nosotros. Hemos de abordar estos 3 tópicos que son los siguientes. El primero es el alma inmortal. El siguiente, vivir y morir en Cristo. Y finalmente, el último tópico es la justicia en la injusticia. Le invitamos para que usted pueda escribir en el cuadro de comentarios sus comentarios también. Ahí escribe en el chat qué es lo que piensa, qué dudas tiene. Y también escriba desde dónde está sintonizando este estudio. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del cielo para que Dios nos pueda guiar en este espacio. Oremos. Padre bueno que mora en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea su nombre. En este momento, Señor, queremos suplicarle que su Santo Espíritu nos siga guiando a través de su santa palabra para poder dar la interpretación que tu palabra nos está dando con respecto a estos pasajes contradictorios. Pedimos, Señor, que todo sea para honra y gloria de su nombre. Quédese con nosotros y con nuestras familias por suplicarlo en el nombre de Jesús. Amén. 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 En un momento regresamos, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en su espacio, Creciendo en la Palabra. Para nosotros es un gusto poder llegar a su hogar y hemos de analizar el primer tópico, alma mortal. Hemos de analizar 2 historias que algunos teólogos han mencionado y sugieren que son promotores de estos pasajes de la inmortalidad del alma. Para este estudio están con nosotros el pastor Brian Bailón del Distrito Las Flores. Pastor, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, Pastor Isaí. Y bueno, saludo, ¿verdad?, a toda la Asociación Metropolitana y también a todos los hermanos que nos ven a través del YouTube. Dios les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo y todo un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias, pastor, bienvenido. Y también del distrito de Coyoacán está con nosotros el pastor David Magaña. Pastor, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros también. Gracias, pastor Isaí, y de igual manera un gusto poder estar con cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Deseamos que este repaso de la lección pueda ser de gran bendición para la vida espiritual de cada uno de ustedes. Y nuevamente, gracias por la invitación, pastor Isaí. Gracias a Dios y hermanos, no olvide comentar ahí en el chat desde dónde nos está sintonizando. Por favor, también responda a las preguntas y dudas, comentarios. Allí en el chat usted puede dejar su palabra, de tal manera que podamos leerles también y también enviarles saludos. El apóstol Pedro nos dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay diferentes filosofías, diferentes pensamientos, y eso ha llevado a interpretar la Biblia y algunos pasajes en particular como pensamos o lo que piensan los seres humanos que debe de ser. Y eso puede contradecir, eso puede afectar nuestra esperanza, eso puede también llevar a muchas personas a tener pensamientos erróneos. Es por eso que en esta lección, la lección número 9 de este trimestre, hemos de analizar estos pasajes contradictorios. Y la primera historia es la del rico y Lázaro. Es la del rico y Lázaro. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿la historia del rico y Lázaro es una parábola? ¿Es algo literal? ¿Es algo qué? Esa es la pregunta. ¿Qué es? Pastor Brian, ¿qué es lo que nos dice la historia del rico y Lázaro? Muchas gracias, pastor Isaí. Bueno, pues sin duda el asunto del rico y Lázaro
cuando nosotros contextualizamos, porque es importante contextualizar la Biblia cuando la leemos y no solamente tomar un texto, tomar un pasaje y decir, aquí está, ya ven, ahí dice eso, ¿no? Sino que es importante de qué viene hablando Jesús. Y nosotros vemos que Jesús viene hablando de parábolas, es decir, esta ya es parte de una serie de parábolas que Jesús viene diciendo, entonces, que justamente termina aquí con el rico y Lázaro. Entonces, en efecto, pues es una parábola y no lo podemos entonces tomar de forma literal, ¿verdad? Porque justamente si nosotros lo tomamos de forma literal, esto va a contradecir lo que venimos estudiando de toda la lección. Y lo que venimos estudiando de toda la lección, si nosotros lo vemos, es un conjunto de textos que vienen en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente nos basamos en un solo texto o en un solo cuadro de la Biblia y ya, no. Entonces, por eso es que esto se vuelve de una forma, en forma de parábola. Y si nosotros lo analizamos, no podemos decir que es literal porque entonces contradeciría lo que venimos estudiando. Entonces, y hay formas de verlo, por ejemplo, el asunto cuando nosotros leemos el rico y Lázaro, por ejemplo, en el versículo de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Inclusive aquí podemos ver, o sea, tanto esto es una parábola que podemos ver hasta como, lo digo en el buen contexto, ¿verdad? Que parecía como una escena fantasiosa, ¿no? Fantasiosa, en el cual pues el rico se muere, el mendigo también, y de repente llegan así como los ángeles y se los llevan, ¿no? Entonces, pero hay una forma, ¿no? Como comenta la lección, de saber que realmente esto contradice porque, por ejemplo, las escrituras, porque, por ejemplo, esta cercanía que hay entre el cielo y el infierno, ¿no? Como si pareciera que están ahí, son vecinos, ¿no? Son a la vuelta de la esquina casi. sí, van y le tocan la puerta, así, oye, entonces esto no puede ser, ¿verdad? Vemos también que, bueno, por ejemplo, la lección comenta, también tendríamos que suponer que en el más allá, mientras que el cuerpo yace en la tumba, queda una forma consciente del alma espiritual con ojos, un dedo, una lengua y que hasta tiene sed, Es decir, hay lamento en el lugar donde se supone que las personas mueren, ¿no? Entonces, bueno, y también esta situación, y yo creo que esta es una de las partes centrales, Pastor Isaí, Pastor Magaña, de las partes centrales de la lección. El asunto, y esto lo comenta la sierva del Señor en el conflicto de los siglos también, el asunto de que cómo una persona puede tener gozo, puede tener felicidad en el cielo si está viendo a su pariente sufrir en la tierra, si está viendo que no tiene trabajo, ¿no? O que a lo mejor tuvo una tragedia ahí con la familia o se divorciaron. Es decir, cómo yo voy a estar feliz en el cielo, que en el cielo, según lo que describe Jesús y lo que describe la Biblia, que en el cielo todo es felicidad y en el cielo yo estoy viendo a mi pariente que está sufriendo, eso no me va a llenar de felicidad. Entonces, eso también nos hace alusión la parábola, ¿verdad? Y bueno, entonces, contestando a la pregunta de forma más sencilla, es una parábola la parábola del rico y Lázaro, Pastor Isaí. Muchas gracias, Pastor. Y es que mucha gente lo toma literal. Y eso es como decir, Jesús está presentando que hay vida allá en el cielo, ¿no? Pero ¿cómo puede una persona estando en el cielo vivir con esperanza, vivir buscando el alivio? A ver, permíteme que me mande una gota de agua para que siente alivio. O sea, es contradictorio, tal como lo ha mencionado el Pastor Brian, lo que hemos venido estudiando. Y el contexto, usted lo mencionó bien, Pastor, nos dice todo. Es una parábola. Y Pastor Magaña, ¿qué es lo que el Señor estaba pretendiendo explicar en esta parábola para los fariseos que estaban alrededor?
Sí, gracias, Pastor Isaí. La lección presenta 2 puntos importantes. Podemos agregar más elementos a este estudio de esta lección. Primeramente, se menciona el estatus y el reconocimiento social en la actualidad no son los criterios para la recompensa futura. ¿Cuál es el contexto de la cita bíblica que estamos analizando, que es esta parábola de el rico y Lázaro? El contexto es que los judíos o los líderes religiosos del tiempo de Jesús no le creían a Jesús. Ese es el contexto. Jesús presenta todas estas parábolas para darles enseñanza a los fariseos, a los judíos principalmente, y a pesar de poder hablarles a través de parábolas, ellos no estaban comprendiendo plenamente el mensaje. Una de las enseñanzas que Jesús estaba tratando de compartir con los judíos es que las riquezas ganadas por la avaricia, la deshonestidad, no dan ningún mérito delante de Dios. Vemos que en la parábola el rico va al infierno, ¿verdad? Aparentemente un lugar de tormento, mientras que el pobre, que era la clase despreciada por los judíos, va al cielo. Una de las enseñanzas que estaba mostrando aquí Cristo Jesús es todo lo que es ganado a través de la deshonestidad y de la opresión a los pobres, Dios no está de acuerdo con eso. No tiene que ver no tiene que ver mucho con cuestiones en este momento de el cielo o el infierno, sino tiene que ver más bien con la actitud que las personas están mostrando. Otra de las cosas que nosotros podemos ver aquí, que ciertamente tiene que ver con la salvación y lo que Jesús quería dar a entender en ese momento, es que la salvación es un asunto que tiene que decidirse en vida, ¿sí? Es un punto importante. La salvación no se puede obtener, pastores, como algunos lo creen, incluso después de la muerte, interceder por el familiar que ya está muerto. No, una de las enseñanzas que está dando aquí Cristo Jesús es que la salvación se decide en vida. Entonces, es parte de lo que implica. La lección también menciona que el destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no se puede revertir en la otra vida. Entonces, al hablar de esta parábola, ciertamente Cristo Jesús habló de la esperanza que nosotros tenemos, pero las decisiones que nosotros tenemos que tomar en vida es cuando nosotros podemos determinar la salvación que yo deseo tomar o también la perdición, como es el caso de el rico. Muchas gracias, Pastor Magaña. Queridos hermanos, al analizar esta historia, podemos incluso tratar de analizar más cosas, ¿no? ¿Por qué viven los impíos en el infierno por mucho tiempo? En Apocalipsis menciona que los salvos participarán del árbol de la vida. Y aquí se nos hace una pregunta: ¿alimentaría Dios con frutos del árbol de la vida a los impíos para mantenerlos con vida en el infierno? Si fuera en verdad esta parábola, esta forma literal, esta historia, el lago fundido permanecerá como una característica permanente de la tierra nueva. Al igual que los que son arrojados al lago de fuego sufren la muerte segunda, que es la última y definitiva muerte. Entonces, mis queridos hermanos, como hemos estado analizando en este estudio durante este trimestre, el alma es mortal, el alma muere. Y el Señor está precisamente llamando la atención de que el único que puede salvar al hombre es Cristo. No el dinero, no la riqueza, sino es solamente por la fe en el Señor como podemos tener vida eterna. En este contexto, hubo un hombre que estando en la cruz, el Señor Jesucristo le dijo unas palabras que hoy en día también han sido malinterpretadas, al decirle: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pastor Brian, ¿qué es lo que Jesús le trató de decir a este hombre? Le está diciendo que desde ese momento estaría con él en el cielo. ¿Cuál es el problema con este pasaje bíblico, pastor? Muchas gracias nuevamente, Pastor Isaí. Bueno, pues creo que a veces este es uno de los textos que más a veces, bueno, personas creo que a veces sinceras, ¿no?, utilizan para vincular esta situación de que cuando nosotros morimos, tenemos un alma inmortal, ¿no?
vamos al cielo. Pero ciertamente, nuevamente, o como se titula la lección, esto contradice todas las escrituras, inclusive la misma escritura. Posteriormente vamos a ver la situación gramatical, ¿no? Pero la misma Biblia no es necesario ir inclusive a la gramática. La misma Biblia habla acerca de que el creer que el alma es inmortal y que cuando morimos subimos al cielo, la misma Biblia va a decir que esto es equivocado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 20, 17, perdón, dice así, dice, Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿no? Entonces, aquí es donde Jesús le está diciendo a María Magdalena que no lo toque porque no ha subido a su Padre, ¿no? Es decir, a Dios. Es decir, ¿cómo le pudo haber dicho al ladrón, oye, hoy vas a estar conmigo en la cruz, ¿no? Es decir, antes de que apareciera ese acontecimiento con María Magdalena, ¿cómo le pudo haber dicho al ladrón, tú vas a estar conmigo en el cielo, o sea, hoy, ¿no? Si Jesús ni él mismo iba a subir ese día con su Padre. ¿Por qué? Porque lo vemos en el pasaje de María Magdalena, que María Magdalena no lo puede tocar porque Jesús aún no sube con Dios. Por eso es que también, un poquito creo que ahí el pastor Magaña nos va a hablar acerca de esta situación de la parte gramatical, es que, por ejemplo, lo que nosotros creemos es que más bien Jesús está enfatizando la parte de que le está diciendo, hoy, te digo, hoy tú estarás en el paraíso. No le está diciendo el día, sino que está enfatizando la situación de que ha sido salvo el ladrón en la cruz. Entonces, esa es la expresión, y bueno, lo vemos en más pasajes que presenta, ¿verdad?, la lección, pero ciertamente el creer que esto habla de un alma inmortal contradice totalmente a las mismas palabras de Jesús, y Jesús no se contradice, ¿verdad? Muchas gracias, Pastor Brian. ¿Será que el ladrón en la cruz, al estar también ahí crucificado, él sabía de Cristo? ¿Será que él había experimentado o había escuchado o era uno de los seguidores de Jesús? Pastor Magaña, ¿qué encuentra usted que el Señor nos está hablando en este pasaje bíblico? Sí, bueno, hay muchas implicaciones en esta declaración bíblica y que precisamente nos enseña que este hombre de alguna manera había tenido una cercanía con Cristo Jesús. Hemos comentado que el ser crucificado era la peor forma de morir, no era cualquier cosa. Realmente los que estaban siendo crucificados era porque habían sido personas que a lo mejor habían sido violadores, asesinos, ladrones, pero no por cualquier cosa, sino que realmente merecían estar en esa condición. En la declaración bíblica, de hecho, nosotros podemos analizar la expresión de este hombre arrepentido en Lucas 23, cuando él menciona incluso que ellos, los ladrones, merecían estar en esa condición, pero le menciona a Cristo Jesús hablando del ladrón arrepentido: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Esa expresión, Pastor Isaí, Pastor Brian, nos habla de alguien que estaba reconociendo a Cristo Jesús, que estaba reconociéndolo a Cristo Jesús como rey, pero no como rey terrenal. Lo estaba reconociendo como el Mesías. Y es en esta parte donde podemos decir que este hombre durante su vida muy probablemente estuvo siguiendo los pasos de Jesús, había escuchado de Jesús, había tenido pruebas de que él era el Mesías. Y entonces, al expresar Jesús y al decirle, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, y aquí volvemos a la parte de inicio, no le estaba diciendo que en ese momento iba a estar en el reino de los cielos. Ahora, hay una promesa dicha aquí a este hombre de la cual tenemos que aprender mucho. A pesar de su condición, a pesar de que era ladrón, a pesar de que había cometido muchos errores, en los últimos minutos de su vida, este hombre se arrepintió, y Cristo Jesús, al expresar, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso,
le dio una muestra de el perdón que él ciertamente no merecía. Ahora, ¿iban a estar ellos en ese momento en el paraíso? La respuesta ya nos las dio el pastor Brian. La respuesta es no. Cuando nosotros leemos en San Juan 20:17, Jesús le dice a María, suéltame porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Era el tercer día era el tercer día de haber sido crucificado Cristo Jesús, era el primer día de la semana. Cuando esto ocurre, ya habían pasado cerca de 2 días, o si lo queremos ver de otra manera, habían pasado 3 días. Entonces, cuando Jesús le dice a este hombre, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no se podría cumplir eso en base a lo que dice San Juan 20:17, porque Jesús aún no había ascendido al cielo. En San Juan 14, capítulo 14, versículo 3 dice, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, aquí claramente nos habla de que Cristo Jesús ciertamente, después de la resurrección, estuvo un tiempo aquí en la tierra, ascendió al cielo a la presencia de Dios Padre, pero Él promete regresar para llevarnos al cielo. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Hablando específicamente del ladrón arrepentido en la cruz, se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez. En esa parte se va a cumplir. Este hombre creemos que va a ser salvo. Cuando venga Cristo Jesús, va a ser de las miles de millones de personas que van a resucitar para poder heredar la vida eterna. Amén. Qué bendición, qué promesa que estas historias bíblicas nos están enseñando. Hermanos, la salvación es ahora. Tenemos que tomar decisiones para vida eterna. Déjenme volver un poquito a la historia de Lázaro, porque el rico le dice, hace una petición, ¿no? Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no venga a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él les dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no hieren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, tanto la historia del ladrón de la cruz, como también la historia del rico y Lázaro, nos está motivando a tomar decisiones en esta tierra. Es aquí donde la salvación por la fe en Cristo se debe vivir. Es aquí en esta tierra donde debemos ser conscientes de que nuestra decisión, cada decisión que tomemos, va a influir para vida eterna. Es por eso que el Señor nos amonesta a tomar poderosamente decisiones que nos conduzcan al reino de los cielos. Y bien, menciona la sierva de Dios en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 204, dice de la siguiente manera, en la parábola de Rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de gracia. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia del yo, pierden la vida eterna. Así que, mi querido hermano, tomemos decisiones para vida eterna. Jesús nos está amonestando, nos está hablando a prepararnos. El ladrón de la cruz lo hizo. Sí, la parábola del rico y Lázaro nos enseña de que nada nos va a salvar, solamente Cristo y escudriñar sus escrituras nos prepararán para aquel momento. Vamos a una pausa y regresamos porque hemos de analizar ya el segundo tópico. Le invitamos para que comente ahí en el chat qué es lo que está aprendiendo, qué es lo que Dios le está hablando en estas historias. Regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves?
Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Regresamos a esta parte del siguiente tópico que hemos de analizar en este estudio, Vivir y Morir en Cristo. Hemos de analizar el tópico del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo. Déjenme mencionar lo que dice Filipenses capítulo 1 en el versículo número 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque cuando leemos el contexto de este versículo, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que Pablo estaba en esa lucha. Vivo, puedo ser de gran bendición para la iglesia, pero si muero, puedo partir y estar con Cristo. Y este pasaje bíblico ha sido utilizado también erróneamente con un concepto de que cuando morimos nos vamos al cielo, donde allí ya no sufriremos, donde allí ya todo será color de rosa. Al morir, literalmente nos ascendemos al cielo. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando? Pastor Brian, ¿por qué el apóstol Pablo anhelaba la muerte? Gracias. Pues qué pregunta, Pastor Isaí. Pues sin duda pareciera, ¿verdad? O bueno, más bien lo que expresa Pablo es que en efecto, pues está anhelando la muerte. Y realmente en un sentido, se podría decir que es bonito la forma en la que Pablo vivía su experiencia cristiana, porque como bien lo dijo, él vivía con Cristo. Él era un apasionado de Cristo Jesús y podía platicar con él, dialogaba con él, inclusive lo llegó a ver a él, por eso es que él defendió su apostolado, ¿no? Entonces, si lo contextualizamos en la forma de la creencia, ¿verdad? De que cuando nosotros morimos, dormimos, es decir, este lapso en el que la persona muere y llega a Jesucristo, realmente para esa persona que está muerta es como si durmiera. Por ejemplo, no sé, yo ayer me dormí como a las 9:30, 10 de la noche y me desperté hoy a las 6 de la mañana. Es decir, fueron 8 horas, pastor. Y cuando desperté, yo no sentí que habían pasado 8 horas. Yo pensé que habían pasado menos tiempo, y sí decía así como, 5 minutitos más, pero habían pasado 8 horas, es decir, bastante tiempo. Justamente para la persona que ha muerto, es decir, Pablo que muere, o los mártires o demás, 1000 años, 2000 años, 3000 años, 5000 años, 1.000.000 de años, para ellos va a ser un instante. Entonces Pablo en el contexto de la muerte habla, si yo me muero, o sea, la muerte va a ser como esto que estamos haciendo ahorita, como parpadear, ¿no? O sea, abro y cierro los ojos y ya está Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Es decir, es un pensamiento hermoso. Por eso Pablo dice, o sea, ya no sé si mejor me muero porque sé que, o sea, no va a ser nada el lapso de tiempo cuando yo vea a Cristo Jesús, ¿no? Entonces, pero si vivo, pues también vivo para Cristo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no sé qué es mejor o morir. Entonces, justamente la lección habla de esta situación también cuando nosotros, bueno, ¿quién no ha pasado momentos difíciles, no? O que escucha cosas, o prende uno la televisión y dice uno, ¿cómo es que quiero que Cristo ya venga? Y bueno, la forma también es, si uno fallece, se duerme, pues ya no vas a ver qué es lo que pasa alrededor, las tragedias, la vida, todo esto, y lo único que vas a ver es que cuando Él despierte va a ver a Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Así es.
Bueno, también tenemos que tomar en cuenta el contexto de lo que menciona el apóstol Pablo al hablar de la esperanza de la muerte. En 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante, el apóstol Pablo le está hablando a un grupo de creyentes que ciertamente habían perdido a seres amados. Y les menciona que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Y entonces el apóstol Pablo en esta declaración bíblica hace referencia a la esperanza que nosotros tenemos después de la muerte. Entonces, no es que el apóstol Pablo, como lo acaba de mencionar el pastor Brian, es que él deseaba la muerte, sino que él sabía que después de la muerte, lo único que le esperaba, después de ese sueño profundo, después de ese reposar, como lo dijo Cristo Jesús al hablar de Lázaro, del sueño, de estar dormido en la muerte, lo que le esperaba ciertamente es lo que se menciona casualmente en 1 Tesalonicenses 4, cuando dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿a qué hace referencia el apóstol Pablo de poder expresar aparentemente un deseo de estar ante la presencia de Dios? No se trataba de que él era una persona con un problema de depresión, que quería morirse. No era una cuestión de una persona que deseaba la muerte como un suicida, sino más bien es la esperanza que él sabía que iba a tener aun cuando él tuviera que llegar a la muerte. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque saber el contexto de lo que él había dicho anteriormente nos ayuda a entender que él sabía que tenía una esperanza. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, en los versos 51, por ejemplo, él menciona: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos al hablar de la muerte, pero todos seremos transformados. A eso se refería él, que aunque llegara la muerte, él sería de aquellos que iban a ser transformados cuando Cristo Jesús viniera, porque la recompensa que le daría Cristo Jesús, Dios, sería la vida eterna. Amén. Es por eso que debemos de decir, hermanos, hay que vivir con Cristo y claro, y morir en Cristo. Esa es la esperanza de todo cristiano. Incluso el apóstol Pablo escribe en la segunda carta de Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es por eso que nosotros debemos amar, vivir con Cristo. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, vivamos en Cristo y con Cristo. Y si la muerte nos alcanza, tal como se ha mencionado en este estudio, solamente será una pausa. Será una pausa para estar con el Señor. Sin embargo, también podemos vivir estando lejos de Él. Y hay otro pasaje bíblico que lleva como título: predicar a los espíritus encarcelados. Y Pastor Brian, hay una segunda oportunidad para los muertos, ya que alguien que decidió vivir fuera de Cristo, vivir en rebelión, vivir en apostasía, mientras está muerto puede haber la oportunidad que alguien les vuelva a predicar, que alguien les vuelva a amonestar, de tal manera que se arrepientan. ¿Qué es lo que este pasaje bíblico nos está enseñando y de qué manera ha sido malinterpretado, Pastor Brian? Muchas gracias. Pues así es, Pastor Isaí. Bueno, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y lo que hemos estado estudiando es que no es posible esa situación. Que si uno murió negando a Cristo, yendo en contra de los principios bíblicos y muere, la Biblia no dice que esa persona resucita, digamos, en el infierno, ¿no? Y que en el infierno va a bajar Jesús y le va a predicar para que suba al cielo. No, eso no es, aunque pareciera, ¿verdad?, que en el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 20, pareciera que eso pasó, pero nuevamente el tomar de forma literal nuevamente la situación va a contradecir lo que la misma Biblia enseña acerca de la muerte. Y es lo que decíamos, este es un pasaje solamente que habla acerca de que Cristo fue a predicarle a los muertos, ¿cómo se llama? Antidiluvianos, ¿no? Pero ciertamente
aquí la Biblia, por ejemplo, en Job 14:10 al 12, en Salmos 146:4, Eclesiastés 9:5, 10, Primera de Corintios 15, 16 y 18 y Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 15. O sea, todos estos pasajes hablan acerca de que los muertos nada saben. Es decir, ni resucitas en el infierno, ni resucitas en el cielo, ¿verdad? Y eso contradice esa teología que se enseña, ¿no? De que Cristo fue a predicarle literalmente, o que Cristo va al infierno a hablarle a los muertos. Entonces, esos pasajes bíblicos, pastor, que ha mencionado, entonces nos están llevando a que la Biblia no se contradice. Exacto. No se contradice, ¿no? Adelante, pastor. Así es. Entonces, por eso es que... por ejemplo, aquí la lección nos hace dos preguntas. ¿Por qué solo? Bueno, por ejemplo, aquí en el pasaje Jesús va y dice la lección algo muy lógico y algo muy cierto, ¿no? O sea, Jesús va y le predica solamente a ese grupo de personas. ¿Por qué no le predicó a otro grupo de personas, no? Pero realmente aquí la lección, lo que este pasaje nos está queriendo decir, es que realmente la predicación siempre va a ser a los vivos, ¿no? Que viven encadenados, viven encarcelados en el pecado, ¿no? Porque es cierto, el pecado encarcela y aprisiona a una persona. La cárcel que habla acá no es una cárcel literal, es una cárcel que se habla, por ejemplo, en parábola o simbólica, en el sentido de que las personas que viven en pecado viven encarceladas, viven aprisionadas. Y Cristo Jesús, la predicación de Jesús es para liberarlas. La muerte de Jesús nos libera de las cadenas del pecado. Amén. Bien dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hermanos, en vida hay que tomar decisiones. Entonces la pregunta que este pasaje bíblico debe llevarnos a hacer es: ¿a quién les predicó Cristo? ¿Qué significa este pasaje bíblico, pastor Magaña? ¿Qué significa el pasaje bíblico? Si el Señor no va al infierno, porque ya no hay oportunidad para aquel que muere, ya no hay otra oportunidad, entonces, ¿a quién les predicó? ¿Qué es lo que el pasaje bíblico nos está enseñando, pastor? Sí, sería hacer referencia a prácticamente todo lo que hemos estado estudiando durante este trimestre, ¿verdad? Y durante el repaso de esta lección. La cita bíblica menciona cosas que debemos de tomar en cuenta para poder comprender claramente el significado de qué es lo que está diciendo. La cita en 1 de Pedro 3:19 nos dice: y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dos palabras importantes a tomar en cuenta para comprender esta declaración bíblica. Primeramente, la palabra espíritu o la palabra espíritus, y la palabra encarcelados, que ya se hizo referencia. Esta cita bíblica se vincula, el versículo 19 se vincula con el versículo 20, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. No debemos de tomar una cita, aislarla y darle una interpretación y entonces decir, ahí está la forma, la interpretación de que Jesús fue a hablar con los muertos. No. El versículo número 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron. Pero ¿de quién está hablando? Está hablando de los espíritus. Ahora, muy importante aquí, cuando habla de los espíritus, se le da la referencia a personas. En este contexto, en el contexto del que está hablando el apóstol Pablo, al hablar de los espíritus se refiere a personas. Por ejemplo, tenemos otras citas bíblicas en la Biblia que dan referencia a eso. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 18 también hay una referencia a que se le da la referencia de espíritu a persona. Por ejemplo, 1 Corintios 16, 18 nos menciona, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a las tales personas. El apóstol Pablo, de alguna manera, aquí se está refiriendo a su persona como espíritu. Entonces, en el versículo número 20 nuevamente regreso: a los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. En esa ocasión, el pregonero, el que le habló a esos espíritus, si queremos llamarlo de esa manera, fue Noé. Ahí el que dio el mensaje, el que le habla a los espíritus, pero tenemos que comprender que el contexto del cual está hablando es que los espíritus aquí se refiere a personas, está hablando a los antidiluvianos y particularmente a los que no aceptaron. Entonces, ¿a quién les está hablando Cristo Jesús? Cristo Jesús le está hablando, como en los días de Noé, a las personas, pero ¿qué tipo de personas? A las personas que viven encarceladas, y esa es la otra palabra que tenemos que analizar. ¿Qué tipo de prisión es a la que se refiere aquí? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo hace una comparación de el pecado con estar siendo sujeto o ser prisionero. Entonces, haciendo un resumen con todo lo que estamos viendo, Jesús le está hablando a personas como usted y como yo. El contexto de la palabra es a las personas vivas, pero son personas que están viviendo en pecado, a las cuales el mensaje es un mensaje de esperanza, que en vida las personas pueden hacer cambios para el bien de ellos y para salvación. Entonces, en ninguna manera Dios, la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo Jesús fue a hablar con muertos o fue a hablar con espíritus ya muertos. No, el contexto nos está hablando que son personas que viven en pecado y aún en esa condición a esas personas se les da un mensaje de esperanza. Pastor Isaí. Muchas gracias, pastor. Déjenme mencionarles que desde el principio desde la teología en la cual nuestros primeros padres e incluso los primeros apóstoles y todavía los seguidores de Jesús creían esto, entendían esto. Y por ejemplo leemos de Agustín que dice: el pasaje no se refiere a algo que Cristo hizo entre su muerte y resurrección, sino lo que hizo en el reino espiritual de la existencia. Eso creían nuestros primeros padres de la iglesia, entendían. Porque la Biblia no se contradice. La Biblia está presentando que ya no hay vida después de la muerte. Eso debe llevarnos, hermanos, como usted lo está viendo en cada historia que hemos analizado, que las decisiones se toman ahora. Ya no hay oportunidad. Tenemos a los profetas. Incluso menciona 1 de Pedro capítulo 1 versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo debe motivarnos a leer, escudriñar, prepararnos, porque las decisiones son ahora. Ya no hay vida. Ya no hay oportunidad de vida después de la muerte sin haber tomado la decisión en esta tierra de seguir a Cristo. Estamos en este estudio. ¿Qué está aprendiendo? Comparta allí en el cuadro de comentarios, allí en el chat, comparta qué es lo que Dios le está hablando en este estudio. Y tome la decisión de seguir a Cristo mientras el Señor nos dé vida. Vamos a una pausa y regresamos a la última parte de este estudio. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Regresamos
a su espacio Creciendo en la Palabra. Gracias por sus comentarios. En este momento hemos de analizar ya el último tópico, justicia en injusticia. Hay mucha gente que ha muerto por causa de la palabra del Señor, de una manera injusta. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 198, Elena de White relata: cuando esos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos, cuando el martirio parecía la única manera de escapar de su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Muchos murieron durante muchos años pasados por causa de la palabra, pero para ellos era un gozo, era un deleite. Cuando vamos a Apocalipsis, se nos abre la palabra en el 5º sello. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 6. Dice la palabra que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos hombres claman. Y él la pregunta: ¿cómo pueden las almas de los mártires muertos clamar bajo el altar? Un pasaje que sigue siendo contradictorio y que muchos dicen, cuando están muertos claman. Pastor Brian, ¿cómo pueden las almas de los mártires muertos clamar bajo el altar? Muchas gracias, Pastor Isaí. Bueno, pues justamente esta última parte de la lección habla justamente de esta parte del Apocalipsis, de esta imagen en la cual, como bien comentaba, estos mártires que claman bajo el altar. Entonces, bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Y conocemos a muchos mártires de la historia, por ejemplo, los valdenses, Wycliffe, Hus, el mismo Zwinglio, ¿no? Que sufrieron martirio a causa de Jesús. Ellos fueron quemados, fueron crucificados, decapitados. Entonces, es decir, pero a causa solamente de proclamar el nombre de Cristo Jesús. Esa es una muerte injusta, ¿verdad? Inclusive la misma muerte es injusta, se podría decir. Y entonces la Biblia habla acerca de estas personas, de estos mártires, que clamaban, es decir, esa injusticia, ¿no? Pero es decir, esto es de forma literal, de forma simbólica, es lo que me preguntaba Pastor Isaí. Bueno, esto es totalmente de forma simbólica, ¿no? El Apocalipsis ciertamente es un libro, ¿verdad?, que tiene ciertos episodios simbólicos. Entonces, como lo vemos en la representación de que, por ejemplo, estas personas que son los mártires, que son personas que murieron a causa del testimonio de Jesucristo y que primeramente veremos en el cielo, si tomamos de forma literal esta situación que ellos están en el altar y propiamente en el altar del holocausto, es decir, están también en el cielo, es decir, ¿cómo van a estar ellos felices si tienen en su corazón deseos de venganza, ¿no? Entonces, es decir, cómo una persona que tiene sed de venganza o que quiere vengarse en esta tierra, por ejemplo, no es feliz, ¿no? Porque tiene odio, tiene resentimiento, Entonces, ¿cómo estos mártires van a ser felices? Por eso es que esta expresión no puede ser literal, sino que totalmente simbólica. Me gusta la expresión que utiliza aquí la lección sobre el comentario bíblico adventista, hablando acerca de las visiones que Juan vio del cielo en el Apocalipsis, y lo cito textualmente. Dice: allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangrante herida de cuchillo. Los 4 seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay allí almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica, dice el comentario bíblico. Así que, pues bueno, ahí está la respuesta, Pastor Isaí. Estamos viendo que este pasaje, poniendo el marco, el contexto, es un pasaje simbólico. Pastor Magaña, ¿cuál es la interpretación?
¿Qué significa esto? ¿Qué justicia? Si ellos están clamando, ahorita vamos a ver su interpretación, qué es lo correcto de acuerdo, y citando también Génesis. Pastor, ¿de qué manera Dios hace justicia a aquellos que murieron injustamente por la palabra del Señor? Sí, gracias, Pastor Isaí. Podemos ver en el relato de Apocalipsis ciertamente un lenguaje simbólico. Ciertamente quiero retomar este comentario. Los que estaban clamando debajo del altar no puede ser una representación literal, sino tiene que ser una representación simbólica de todos aquellos que han muerto por causa de la palabra de Dios, o también aquellos que han muerto en Cristo Jesús, que tiene esa implicación de igual manera. Que las almas clamen es una alusión de que Dios sabe cuando uno de sus hijos descansa o muere por causa de la palabra de Dios. Así como en el caso del libro de Génesis, el capítulo 4, el versículo 10, donde Dios le habla a Caín y le menciona: la sangre de tu hermano clama a mí. No era que realmente la sangre estuviera hablando, sino que Dios sabía que había ocurrido algo con Abel, que había muerto como consecuencia de ser fiel a Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis podemos encontrar una referencia hermosa de lo que ha de suceder con aquellos que han muerto en el Señor. Por ejemplo, podemos ver esta expresión: bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Da una implicación de que ciertamente ellos van a descansar por un tiempo. Da la implicación el descanso, la muerte por un tiempo, pero cuando venga Cristo Jesús, ese descanso en el cual ellos están en este momento, que es el reposar de la muerte, cuando venga Cristo Jesús, ellos ahora tienen la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa a ellos se los entrega después de la segunda venida de Cristo Jesús, que es la vida eterna. Entonces, ¿qué recompensa tienen este grupo de personas que le fueron fieles a Dios y que murieron en el Señor? La mejor recompensa que todos podemos tener, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso, hermanos, porque cuando entendemos el contexto y visualizamos la Biblia como un todo, podemos entender lo que Dios nos está enseñando. Por eso, como aparece allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios hará justicia. Dios se preocupa por todos. ¿Sí? Se preocupa por todos. Y como hemos visto en estos pasajes que hemos analizado durante este estudio, las decisiones son ahora. Y si hay alguien de su familia que tristemente murió injustamente, quizá por un accidente automovilístico, por alguien que iba tomado, quizá por una persona que afectó quizá con un cuchillo y por un accidente pasó y murió de una manera que es quizá trágica, Dios nos habla de que todos ellos descansan en el Señor. Y si vivieron en Cristo, el Señor los resucitará porque murieron por causa de la palabra. Y es por eso que hay justicia en la injusticia. El Señor nos llamará a la resurrección, como hemos visto. Y en aquel día todos los que han creído en el Señor, todos aquellos que han vivido con Cristo y mueren en Cristo, resucitarán para estar con el Señor por toda la eternidad. Eso es lo que nos está enseñando todo este trimestre. Esta lección, a pesar de que son los pasajes contradictorios, la Biblia nos habla de que hay que prepararnos. La preparación es aquí, en la tierra. Es aquí. Ya no habrá otro espacio. Es aquí. Y es por eso que hemos llegado al final de este estudio. Pero antes de despedirnos, mis queridos hermanos, Pastor Brian, ¿qué mensaje le daría a los maestros? ¿Qué mensaje llega como conclusión en su mente que atesora a usted y que puede compartir con los hermanos, con los maestros que nos están viendo, que pueden enseñar en su repaso en la iglesia?
Gracias, gracias. Bueno, pues tomar en cuenta, ¿verdad?, los 3 tópicos que aquí se han hablado, ¿verdad?, que resumen lo que es toda la lección. Sin duda, enfatizar mucho con lo que comienza la lección, que al final, pues bueno, estos textos bien situados, digamos, en su contexto, ¿verdad?, son textos que nos ayudan a tener esperanza, porque creo que hay mayor esperanza en la buena comprensión de lo que significa la muerte bíblicamente, que en la otra comprensión que la muerte tenemos almas inmortales. Hay mayor esperanza, ¿verdad?, en el pensar que cuando morimos, bueno, dormimos, y cuando despertamos, si morimos en Cristo, pues vamos a volver a ver a Cristo y ya no va a haber más ni muerte, ni llanto, ni clamor. O sea, porque en los pasajes estos controversiales que hemos analizado, vemos que en esta teología, en esta creencia en la cual el alma es inmortal, muchas veces se ve todas estas vislumbres todavía del pecado, del temor, del terror, del dolor, a pesar de que estas personas ya se encuentran en el cielo, ¿verdad? Entonces, aferrémonos a la verdad bíblica, aferrémonos, y siempre que nosotros lo transmitamos a otra persona, queramos enseñarlo, que siempre lo hagamos con mucho amor, con cariño, como lo hizo Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Brian. Que el Señor le bendiga. Saludos al Distrito Las Flores. Muchas gracias. Pastor David Magaña, ¿qué mensaje le da a los maestros, a los hermanos también en su conclusión de este estudio de la lección número 9? Sí, gracias, Pastor. Hay algo muy importante que tenemos que considerar al estudiar esta lección. Ciertamente hay aparentemente citas difíciles de poder comprender, como las que hemos estudiado durante esta semana. Citas que muchas personas y muchas religiones le han dado una interpretación errada que separa el verdadero significado, nos separa a veces de la esperanza que nosotros tenemos. Pero quiero recordarles, apreciados hermanos, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Cristo Jesús, en medio del dolor, en medio de la muerte, es la esperanza que todos tenemos. El estudiar, escudriñar cada una de estas citas bíblicas nos ayuda incluso a encontrarle el verdadero sentido a nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pastor David Magaña. También saludos al distrito de Coyoacán. Hermanos, hemos llegado al fin de este espacio. El pasaje bíblico de esta semana dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Algo que usted debe de entender y que debemos de enseñar: hay que vivir con Cristo todos los días. En la medida que iba con Cristo, esos pasajes que aparentemente son contradictorios, usted le va a encontrar bajo la dirección del Espíritu Santo qué es lo que el Señor nos está hablando. Por eso tiene que vivir con Cristo. Y si la muerte le llega a alcanzar, porque a todos nos va a alcanzar la muerte física, tenemos la seguridad que si morimos en Cristo, resucitaremos en aquel día y recibiremos la corona de justicia para todos aquellos que aman la venida del Señor. Por eso Elena de White dice, mis queridos hermanos, que Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor, nunca fue rudo, ni dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible, no censuró la debilidad humana. Así como Cristo vivió, así también tenemos la seguridad de que si vivimos con Cristo, todo aquel que nos demande la razón de lo que creemos, podemos presentarla con mansedumbre. Apreciados hermanos, que Dios les guarde en el hueco de su mano. Si el Señor lo permite, nos encontramos en la siguiente lección. Mientras tanto, le invito para que deje sus comentarios allí en el chat. Escríbanos qué es lo que Dios le habló en esa lección. Y compártalo, por favor, también con alguien que cree que necesita aprender de la palabra del Señor. No olvide dejar su like y nos encontramos la semana siguiente.